Presente, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, quisiera compartir una presentación para poder apoyar la pantalla. Ningún problema, el secretario está dando autorización para compartir. Entiendo que aquí ya estoy con... Ahí se ve bien, ¿verdad? Bueno, Sí, perfecto, Magdalena. Adelante. perfecto. Solo para corregir, yo soy abogado de la Universidad de los Andes y magíster en Derecho de la Universidad de Saint Thomas en Estados Unidos y, como decían, también directora de estudios en Idea País, y vengo a hacer algunos comentarios respecto al proyecto de ley que modifica el Código Civil para establecer la igualdad entre los cónyuges en el régimen patrimonial del matrimonio respecto a las materias que se indican. Quisiera partir comentando que me parece relevante qué es el régimen matrimonial para entender cuál es el marco dentro del cual estamos discutiendo. Y existe bastante consenso que este régimen matrimonial se define de alguna forma por ser el estatuto jurídico que regla las relaciones pecuniarias de los cónyuges entre sí y respecto de terceros. Ahora, tiene una complejidad importante cualquier tipo de régimen matrimonial, no solamente por lo que implica, sino porque tiene diversos objetivos que están traslapados entre sí. Por una parte es resguardar los derechos de ambos cónyuges, también resguardar el bien familiar, donde se comprende, por ejemplo, la vida en común con los hijos también, resguardar la certeza jurídica de terceros que también generan actos con alguno de los cónyuges o la sociedad conyugal. Y también es importante entender que, tal como lo comentan diversos autores, el régimen matrimonial busca reflejar también la realidad social, es decir, que se regulen las relaciones familiares que existen en la práctica y no intentar imponer de alguna forma un régimen distinto, sino porque esto, sobre todo la vida familiar, tiene bastante que ver con, en el fondo, situaciones propias de tanto culturales de los países, también de las formas de vida, en fin. Entonces, es importante comprender que este es el marco en el cual uno se mueve para ver también cuáles son los objetivos de mejoras que se quieren realizar a través de este proyecto de ley. Si uno tiene en cuenta los antecedentes históricos, la regulación del matrimonio viene junto con la publicación del Código Civil, pero luego se ha dado una serie de modificaciones a este. No obstante, obviamente aún quedan desafíos importantes, como vamos a ver en adelante, y en parte este proyecto de ley busca hacerse cargo. Quizás se parte porque se crea el patrimonio reservado a la mujer casada en 1952. En 1943 se permite sustituir la sociedad conyugal por separación de bienes. Luego se elimina la incapacidad relativa de la mujer casada en sociedad conyugal, que tiene que ver un poco con lo que entendía, comentaba también la diputada Cordero. Se incorpora luego el régimen de participación en los gananciales. En 2004, ya de forma más reciente, la nueva ley de matrimonio civil que permite el divorcio vincular e incorpora también las compensaciones económicas, que son algo relevante también para algo que vamos a ver más adelante. Y ya el año 2021 con la ley 21.400 que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo. Han habido otras incorporaciones también, pero me parece que estas son las más relevantes para entender cómo se regula hoy en día el régimen matrimonial. Y me parece sí importante tomar en consideración algo que también se comentó acá, que son dos proyectos de ley que se han discutido de forma importante en los últimos años. Uno tiene que ver con el boletín 1707 de 1995, pero que incluso se siguió discutiendo hasta el año 2007, llegó hasta su segundo trámite constitucional, igual que los proyectos refundidos del 2011 que tienen en consideración distintas iniciativas, como ahí comento, son 3 proyectos que tienen ciertas diferencias, pero también bastantes similitudes, y todos buscan generar una reforma de la sociedad conyugal, entendiendo las necesarias modificaciones que requiere, dadas las circunstancias actuales también y la situación que enfrenta la mujer. Me parece que es importante tener en consideración eso para, por una parte, tener una continuidad de la actividad legislativa y considerar también una importante discusión que se dio en ambos proyectos de ley. Como decía, uno terminó o no se ha seguido discutiendo desde el 2007 y el otro no se ha seguido discutiendo desde el 2013. Entonces, son también discusiones bastante recientes en ese sentido. Ahora, muy de forma lo más expedito, simple posible,
es comentar, bueno, cuál es la situación del régimen matrimonial que tenemos hoy día, cuáles es, en definitiva, las normas que regulan el régimen matrimonial. Y conforme al Código Civil, el régimen matrimonial que regula, ¿no es cierto?, el régimen patrimonial del matrimonio, tenemos hoy día tres distintos tipos de regímenes que pueden optar los cónyuges de manera libre, es decir, pueden escoger cualquiera de estos. No obstante, la sociedad conyugal se mantiene como un régimen supletorio, es decir, si nada dicen los cónyuges, se establece la sociedad conyugal como regla general, salvo para ciertas circunstancias como matrimonio homosexual o también las parejas que se casan en el extranjero. Pero el régimen de la sociedad conyugal convive a su vez con el patrimonio reservado de la mujer casada, con ciertos bienes que no entran en la comunidad, que son, por ejemplo, todas estas donaciones que se entregan a la mujer con la condición de que no sean administradas por el hombre. También la separación de bienes convenida en las capitulaciones matrimoniales. Y otro tipo de bienes que se han entregado también a la mujer que no entran a la sociedad conyugal. Entonces tenemos estos tres regímenes, como decía: sociedad conyugal, separación total de bienes y participación en los gananciales. Y la sociedad conyugal en sí misma, y esto de nuevo voy muy breve, después voy a entrar a algunos puntos más específicos, establece distintas consideraciones, pero las más relevantes es que la administración es del marido de pleno derecho, es decir, la mujer no administra la sociedad conyugal ni sus bienes que son propios. Esta administración en todo caso no es absoluta, el marido no tiene la libertad total para poder generar distintos actos, como por ejemplo enajenar o vender algún tipo de bien, sino que está limitada por la concurrencia a la utilización de la mujer sobre ciertos bienes sociales, y que también son propios de la mujer, es decir, la mujer tiene que dar su autorización específica o solemne, de hecho se establece para la venta, por ejemplo, de ciertos bienes, el arriendo también de otros. Obviamente el marido igual mantiene ahí una administración bastante más relevante. Hay sanciones también en caso de que haya una administración fraudulenta por parte del marido, y también se establecen ciertos tipos de administración de la mujer para ciertos bienes que son estos otros que conviven, yo comentaba, dentro de la sociedad conyugal. Y de forma muy esquemática, para entender un poco cuáles son los distintos bienes que se hacen parte del haber de la sociedad conyugal. En primer lugar, la gran distinción son aquellos bienes que son parte del haber social y los otros bienes que son parte o que son propios de los cónyuges. Entre los bienes que son parte del haber social, nosotros tenemos el haber absoluto, que son todos aquellos bienes que entran a la sociedad conyugal definitivamente, y el haber relativo, son todos aquellos bienes que otorgan una recompensa al momento de la liquidación de la sociedad conyugal. Dentro del haber absoluto son todos aquellos bienes muebles e inmuebles que fueron adquiridos durante el matrimonio a título oneroso, y también los frutos del trabajo de los mismos cónyuges, o frutos también de estos bienes que hacen parte de la sociedad del haber absoluto. Y dentro del haber relativo son todos aquellos bienes que aportan los cónyuges, es decir, que adquirieron previo a la celebración del matrimonio, la sociedad conyugal, y también todos aquellos bienes adquiridos a título gratuito durante el matrimonio. Respecto del haber propio de los cónyuges, son todos aquellos bienes inmuebles adquiridos antes del matrimonio y los inmuebles adquiridos a título gratuito. Aquí lo relevante son quienes administran de alguna forma estos haberes, y en este sentido es que se establece que el marido administra en el fondo tanto el haber absoluto, el haber relativo y también el haber propio de la mujer, y la mujer no administra en el fondo ninguno de estos bienes, salvo aquellos que son parte, como comentaba, de su, por ejemplo, patrimonio reservado, que es parte del haber absoluto, porque son bienes sociales, y también otros bienes que no entran en la comunidad, como decía, porque estaban reglados previamente dentro de las capitulaciones, porque fueron una herencia o una donación con estas condiciones de que o no entren a la sociedad conyugal o no sean administrados por el marido. Esto es un poco el panorama actual que tenemos para efectos, me parece relevante, de lo que se discute en este proyecto de ley. Si miramos a nivel comparado, lo que tenemos hoy día es que en general los países regulan de diversas formas los regímenes patrimoniales, teniendo principalmente tres, que son también aquellos que están presentes hoy día en nuestra legislación, que es la comunidad de bienes, que se entiende como la sociedad conyugal, la separación de bienes y la participación en los gananciales.
La mayoría de los países da libertad a los cónyuges para que puedan elegir el tipo de régimen matrimonial que quieran, pero se establece el régimen de comunidad de bienes con distintas maneras, tanto desde el punto de vista de la administración, de cuáles son los bienes que lo hacen parte, en fin, como supletorio. Y ahí pongo algunos ejemplos como Alemania, Francia, Paraguay, Ecuador, bueno, Chile también, Bélgica, en fin. Y hay un grupo de países ya minoritarios que establece el régimen de comunidad de bienes o de ganancia de forma obligatoria. Y entre estos países tenemos Argentina, Bolivia, Cuba y Rumania. Esto me parece relevante para efectos también de entender que lo que tenemos hoy día como régimen de comunidad de bienes que sea supletorio no es algo que sea una excepción dentro de la legislación comparada, sino que es algo que se ve bastante común y ya voy a explicar también las razones de por qué se da esa situación. No obstante, bueno, ¿cuál es el objetivo que tenemos dentro de este proyecto de ley? Es importante el sentido de que se busque la igualdad entre el marido y la mujer al interior de la sociedad conyugal. Llevamos años discutiendo sobre esta materia y es claro que tenemos que realizar un avance importante, además que han habido distintas recomendaciones internacionales que entiendo que aquí se han conversado ya y también ciertos compromisos adquiridos para poder avanzar en esta mayor igualdad entre marido y mujer. De hecho, hay bastante doctrina que discute incluso la constitucionalidad de esta situación del régimen que establece. Se puede ahí discutir de distintas formas, pero me parece importante este avance que se haga, especialmente atendiendo a también la mayor participación de la mujer dentro de la vida pública, tanto laboral como política y en otros ámbitos. Y por otro lado, no hay que olvidar, me parece a mí, teniendo en cuenta sin duda este objetivo, los otros aspectos que tienen que ver con el matrimonio, que comentaba antes cuando explicaba a qué se refiere este régimen matrimonial, que tienen que ver cómo regulamos no solamente la igualdad entre marido y mujer, sino también de mejor forma la vida en común que implica el matrimonio y también la realidad social de los propios cónyuges y la realidad social en ese sentido de nuestro país. Y por otro lado, me parece que también es importante entender que las mejoras a la sociedad conyugal tienen que pasar por dar soluciones a situaciones que hoy día parecen estar obsoletas o lamentablemente no están resueltas por la normativa vigente, tanto en la práctica que se da jurídica y otras, y la realidad social que tenemos hoy día. En ese sentido, entro ya a explicar un poco qué es lo que propone este proyecto de ley, que es el Boletín 15.624, y lo pongo estableciendo las diferencias que existen. Conforme al mensaje del proyecto se establece que se buscan principalmente dos aspectos. El primero es hacer un cambio respecto del régimen supletorio, de manera que no sea la sociedad conyugal, sino que la separación de bienes. Y por otro lado también cambiar la administración dentro de la sociedad conyugal, de manera que que no sea el marido quien administre, sino que sea o ambos cónyuges o el que se acuerde por cualquiera de ellos. Y en este sentido, ¿cuáles son las diferencias principales que establece el proyecto de ley de lo que tenemos actualmente? Como decía, el régimen supletorio en el Código Civil actual es la sociedad conyugal, salvo contrario, y en el proyecto de ley es la separación de bienes, si nada se dice en contrario. De respecto de cuáles son los bienes que incorporan, bueno, son dentro del haber son los bienes sociales y los bienes propios. Esto no cambia respecto de el proyecto de ley, se mantiene, en el fondo no modifica principalmente los haberes, salvo un aspecto respecto a la administración. Conforme al administrador de la sociedad, el Código Civil establece que es el marido de pleno derecho, y lo que hace el proyecto de ley es cambiarlo para que sea, como decía, ambos cónyuges quienes coadministran, salvo que se acuerde nombrar a uno solo, es decir, ya sea el hombre o la mujer. Respecto a los bienes que administra el marido o el cónyuge administrador, el Código Civil establece que son todos aquellos bienes sociales, los bienes propios del marido y los bienes propios de la mujer. En cambio, el proyecto de ley lo que establece es que son los bienes sociales los que administra el cónyuge administrador, y los bienes propios de cada cónyuge los administra cada cónyuge. En definitiva, no entran a esta administración común, si se quiere decir. Respecto de la administración de la mujer o el cónyuge no administrador, el Código Civil establece que la mujer administra, como yo decía antes, el patrimonio reservado de la mujer y los bienes que ingresan a la comunidad.
Y el proyecto de ley establece que se podrá, en el fondo, administrar la mujer o el cónyuge no administrador, tanto el patrimonio reservado propio del cónyuge no administrador o los bienes propios también que tenga cada uno. Entonces, me parece que son sobre esto los temas principales que se viera discutir, porque son los que generan cambios sustanciales también dentro de lo que es la sociedad conyugal, o cómo se entiende la sociedad conyugal. ¿Cuáles son las observaciones que hago? Son principalmente 3, si no me equivoco, 3 o 4, pero parto con un comentario respecto sobre el cambio que se quiere realizar de establecer la separación de bienes como régimen matrimonial supletorio. Y aquí el objetivo que se ha establecido, y como yo decía, tanto dentro de los, a nivel comparado en los otros países como también en nuestra legislación, el objetivo de establecer el régimen de la sociedad conyugal o el régimen de comunidad de bienes es reflejar de mejor manera la situación que se da dentro del régimen matrimonial o incluso dentro del matrimonio. Dos personas que deciden vivir juntas, procrear, tener hijos, auxiliarse mutuamente, socorrerse mutuamente, y de esa manera una comunidad de bienes refleja de mejor ese sentido. La separación de bienes, cada cónyuge administra sus bienes de forma totalmente separada. Nunca se genera una comunidad de bienes y por tanto nunca hay bienes que sean propiamente sociales. De hecho, esto queda bastante bien al momento de la liquidación de la sociedad conyugal, donde cada cónyuge en el fondo se lleva lo que es propio, lo que es suyo, y no se generan estas recompensas, si uno quisiera decir, u otro. Sí tienen acceso a la compensación económica, pero ahí vamos a ver también que existen ciertas dificultades respecto de eso. En ese sentido, como decía, la sociedad conyugal permite comprender de mejor forma esta comunidad que genera la vida en común del matrimonio, es decir, socorrerse, auxiliarse mutuamente, la crianza de los hijos, y resguarda también de mejor forma a el cónyuge más débil, que es un principio también que se establece de alguna forma dentro de lo que es el derecho de familia, en la protección del cónyuge más débil o quienes son más débiles dentro de la familia propiamente tal. Y se entiende que este cónyuge más débil es el que se encuentra en algún desmedro económico debido a que se dedica principalmente al cuidado de los hijos y del hogar. Y si uno mira la realidad de nuestro país hoy día, las mujeres son quienes se dedican principalmente al cuidado de los hijos. De hecho, recientemente un libro que publicó el Centro de Estudios Públicos da cuenta de eso, tanto desde las horas que dedican las mujeres, pero también han habido una serie de encuestas, como las encuestas Cero, que dan cuenta que los hombres, gran parte de los hombres, no dedican ni siquiera una sola hora al cuidado de sus hijos menores de 14 años. Por otro lado, los hombres son quienes aportan en mayor medida al financiamiento del hogar y por tanto, y que también reciben mayores sueldos. Este mismo libro da cuenta de las brechas salariales que tenemos hoy día. De hecho, se mantienen dentro del 16% de las brechas salariales entre hombres y mujeres actualmente en nuestro país, y también tiene que ver con la menor tasa de participación laboral que tienen las mujeres. Por tanto, es claro que hay una situación de desmedro, y pasar a un régimen de separación de bienes como supletorio podría generar mayores desmedros, pues no hay un cuidado, un resguardo en ese sentido de la mujer. Y por otro lado, en caso de la separación, mayoritariamente son las mujeres quienes quedan a cargo de los hijos, por tanto corresponde también velar por qué ocurren esas situaciones, y en la medida que no hay bienes comunes resulta más complejo atender a esas particularidades, y lo mismo ocurre también cuando uno mira la liquidación de la sociedad conyugal. La compensación económica de alguna forma resulta bastante insuficiente, y no solamente la sociedad conyugal en realidad, sino que la liquidación de cualquier tipo, tanto sea la separación de bienes del matrimonio, la separación de bienes, y también en esta sociedad conyugal. Entonces, en definitiva, y dada la realidad que tenemos en nuestro país, puede generar finalmente esta situación desmejorada tanto de la mujer de los hijos, el dejarlo como supletorio, y además hay que tener en cuenta que precisamente lo que busca este proyecto de ley es generar mejoras a la sociedad conyugal. Por lo tanto, dado estas mejoras, no parece necesario cambiar el régimen de la sociedad conyugal como supletorio, sino dejar esta entendiendo a que la mujer puede participar ya en igualdad de condiciones de la administración de la sociedad conyugal, y por tanto se estaría en el fondo resolviendo esa primera piedra de tope, que es la razón por la cual también se quiere pasar a la separación de bienes.
Por otro lado, sobre la administración conjunta o la elección de un cónyuge administrador, la verdad que sobre esto hay distintas opciones y parece bien avanzar, o sea, me parece que es lo más relevante es poder avanzar hasta hacia este tipo de administración, eliminando que sea solo el marido quien administre. Sin embargo, vale la pena atender a ciertos aspectos que también uno ve que se encuentran dentro de otras legislaciones, que tiene que ver con que la administración conjunta en igualdad de condiciones garantiza de mejor forma la participación de la mujer en el patrimonio familiar. En este sentido, en la práctica van a haber siempre incentivos para que la administración se elija que sea el hombre. Y esto por lo que decía antes, quien tiene mayores recursos, también respecto al patrimonio reservado de la mujer, que va generando también estas distintas situaciones. La administración conjunta, hay autores que comentan que definiendo adecuadamente las limitaciones y la administración conjunta respecto a los actos patrimoniales más relevantes, es preferible a que cada cónyuge en el fondo pueda elegir, o más que la elección, en definitiva, que sea uno de los cónyuges simplemente quien administre. Y por otro lado también beneficia de alguna forma la correcta administración de los bienes y su eficiencia, por cuanto ambos cónyuges también aportan, y los frutos de su trabajo y de sus bienes también aportan a estos bienes sociales. Entonces, sobre este aspecto, si bien nos parece que es positivo, vale la pena discutir sobre si conviene dar esta elección o que sea finalmente la administración conjunta la que se establezca siempre también como supletoria, o incluso vale la pena discutir si es necesario que sea obligatoria. Por otro lado, sobre el patrimonio reservado de la mujer, aquí existe bastante discusión sobre qué hacer, y de hecho fue un aspecto que se discutió bastante de forma bien acabada en los proyectos de ley anteriores. ¿Qué es el patrimonio reservado de la mujer? Para entender de qué se trata. El artículo 150 del Código Civil lo que establece es que la mujer casada que desempeña algún empleo, que ejerce una profesión, oficio o industria separados de los de su marido, se considerará separada de bienes respecto al ejercicio de ese empleo, oficio, profesión o industria, y la que en ellos obtenga, no obstante cualquier estipulación en contrario. En el fondo, lo que se buscaba con este artículo, que como yo comenté, se introdujo una vez ya avanzada la estipulación de lo que era la sociedad conyugal, era resguardar a la mujer y especialmente la autonomía económica de la mujer dentro de un régimen en el cual no tenía mayores derechos de administración, porque era el marido el que administraba tanto los bienes sociales como los bienes propios de la mujer. Entonces no tenía mayor posibilidad de contar con dineros propios exclusivos, y en ese sentido se crea este patrimonio reservado a la mujer que no administra. Y por eso, en el fondo, tiene cierta justificación, ¿cierto? Ahora, nosotros tenemos tres posibilidades bajo la regulación que se busca mejorar con este proyecto de ley. Que existe un patrimonio reservado a la mujer que no administra, un patrimonio reservado de la mujer que administre o que coadministra, y un patrimonio reservado del marido que no administra. Lo que se propone en este proyecto de ley es que cualquiera sea el cónyuge que no administre tenga un patrimonio reservado. Pero esto tiene ciertas complicaciones. En primer lugar, el que no tiene sentido, y de hecho no tiene sustento jurídico, que si la mujer es administradora o coadministradora exista un régimen patrimonial, y eso fue bastante resuelto, como decía, en las discusiones anteriores, por lo cual nos parece bien que no se proponga algo como eso en este proyecto de ley. Sin embargo, cuando se tiene que el patrimonio reservado al marido que no administra, esto podría llegar a generar una administración de la mujer que es solo aparente. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, es el marido el que tiene la mayor cantidad de bienes y el que aporta de mejor forma con los frutos de su trabajo a la sociedad conyugal. Sobre todo considerando los niveles socioeconómicos de quienes se casan también en sociedad conyugal. No existe algo así como que la mujer venga con grandes herencias de bienes propios u otros, sino que simplemente, o gran parte, es ciertos bienes que se heredan, que pasan a ser muchas veces la casa común, y tiene la mujer un pequeño, en el fondo, un cierto peculio, que es este patrimonio reservado, pero es el hombre quien tiene una mayor cantidad. Entonces, perfectamente en la práctica lo que podría ocurrir es que se deje de alguna forma a la mujer como administradora, que va a pasar a administrar solamente unos pocos bienes de la sociedad,
pero el marido va a seguir administrando con total libertad porque se considera separado de bienes todos sus bienes que son propios y por tanto sigue esta situación desmejorada de la mujer. Por esta misma razón también se ha planteado que en cualquier caso no siga existiendo el patrimonio reservado de la mujer. De hecho, hay quienes dicen que si se quiere avanzar en esta igualdad absoluta no debiéramos seguir teniendo instrumentos como este. A mí me parece que en el caso de que siga siendo el marido el administrador de la sociedad conyugal es importante darle esta autonomía a la mujer, pero si la propuesta está en que siempre hay una coadministración de la sociedad conyugal, se resuelve este problema porque la mujer siempre va a tener participación dentro de los bienes patrimoniales. Y en ese sentido creo yo que refuerza el argumento anterior de por qué es preferible que haya una coadministración. Por último, comentar algunos temas que me parecen posibles de mejorar en el proyecto de ley o que no se consideran y que sí estaban de alguna manera incorporados en los proyectos de ley que comenté anteriormente. Está en que este proyecto no en el fondo no dice nada respecto o no se pronuncia respecto a los distintos haberes de la sociedad. Se ha avanzado con la posibilidad de eliminar el haber relativo, que son estos bienes que otorgan una recompensa al momento de la liquidación de la sociedad, porque eran adquiridos con anterioridad del marido, pero como yo decía, en la práctica esto no tiene mayor uso, uno, porque muchas veces los cónyuges no vienen con bienes anteriores, pero también porque esta recompensa que se daba incluso en la práctica, de alguna manera se ha ido reemplazando también con lo que ha sido la compensación económica que se estableció con la nueva ley de matrimonio civil. Entonces, es un haber que la verdad no tiene mayor fundamento y que solamente aporta en una complejización del sistema en vez de avanzar en una simplificación para que sea más comprensible para todas las personas. Por otro lado, se podría buscar fortalecer el patrimonio común de la sociedad, esto con el sentido de entender o proteger de mejor manera el bien familiar, el bien común familiar, y por aquí se han establecido varias propuestas también para fortalecer los bienes familiares en términos generales, y también establecer ciertas limitaciones a la administración de los bienes propios relevantes para el bienestar familiar. O sea, los bienes propios de alguna manera se administran como si fuesen separados de bienes, pero uno podría establecer, por ejemplo, que la venta de cierto inmueble que sea propio del cónyuge, la venta del auto u otros que son indispensables para la vida familiar, requiere la utilización, por ejemplo, del otro cónyuge. Y por último, hay una situación de la mujer, hay una situación que el Código Civil actualmente no contempla, que es respecto de la mujer como no administra ni coadministra, que es qué ocurre en el caso de que el marido no pueda entregar su voluntad debido a que está ausente y no es posible en el fondo ubicarlo para notificarlo o para solicitar la autorización del juez o distintas fórmulas. Y esto es algo que se vive normalmente dentro de la práctica judicial. Y esto porque el artículo 1749 del Código Civil, que en el fondo establece que para ciertos actos el marido requiere la autorización de la mujer, como yo comentaba antes, pero podrá en el fondo suplir la autorización de la mujer por el juez en caso que la mujer tenga un impedimento en el fondo que puede ser por ausencia real o aparente, la demora sugiere perjuicio u otro. Pero nada se dice respecto a la mujer. Entonces hoy día ocurre mucho, como yo decía, que el marido desaparece, el marido no es posible solicitar su autorización u otro, y por tanto la mujer se ve sin ninguna posibilidad de poder administrar los bienes o enajenarlos con el objetivo de seguir trabajando o en pos de también los bienes familiares o la comunidad familiar que se ha creado porque sigue al cuidado de los hijos. Entonces eso es una cuestión práctica que valdría bastante la pena mejorar dentro de cualquier proyecto que busque la mejora de la sociedad conyugal y la administración de los bienes. Esto especialmente si se establece o si se avanza en que cualquiera de los cónyuges pueda ser administrador y se elija que siga siendo el marido el administrador. Esto en general es lo que quería comentar. Me parece que en cualquier caso es importante poder generar las reformas que plantea este proyecto de ley, pero teniendo presente las observaciones que establecía y también mirar un poco cómo ha sido la legislación o la discusión de proyectos de ley anteriores. Y lo último creo que me parece que es relevante, porque si bien aquí
tenemos que avanzar, por supuesto, en la igualdad de derechos entre hombre y mujer, en la autonomía de la mujer, en que no quepa duda en el fondo de la capacidad que tenemos las mujeres, pero tenemos que tener presente también la vida en común, tenemos que tener presente la relevancia de la familia y también de los hijos, y atendiendo a la realidad que también tenemos en nuestro país, en Chile. Y para eso sería importante tener quizás ciertos informes técnicos que se invite para conocer cuál es la realidad socioeconómica, por ejemplo, de los cónyuges casados en sociedad conyugal, cuál es la realidad de esa mujer, qué pasa en situaciones de liquidación de la sociedad conyugal para saber cuál es o la situación en la que queda la mujer con sus hijos luego que se produce la liquidación, para entender de mejor forma cuál es el régimen que mejor busca dar solución a las inequidades que vemos hoy día en la administración, pero también en las inequidades que se producen respecto del núcleo familiar y de los bienes que debiésemos promover en la vida en pareja. Eso, muchas gracias.